esta oportunidad vamos a ver el movimiento en dos dimensiones. O sea, vamos a analizar cuerpos que se estén desplazando simultáneamente en la horizontal, así como también en la vertical. Por ejemplo, tenemos aquí el famoso movimiento parabólico. Vamos a ver por qué le dicen movimiento parabólico. Aquí se tiene una persona que va a patear una pelota. Una vez que la persona patea la pelota, esa pelota va a describir esta trayectoria en líneas punteadas, que se aproxima justamente a una parábola. De ahí el nombre, movimiento parabólico. Pero ojo que este movimiento parabólico se da en dos dimensiones. ¿Por qué? Veamos. La pelota, una vez que ha sido pateada, va a seguir esa trayectoria en líneas punteadas hasta que finalmente por ahí impacta contra el suelo. Entonces, ¿qué se observa? Que la pelota en la horizontal se ha desplazado, estuvo cambiando de posición con respecto a la horizontal, pero también ha cambiado de posición con respecto a la vertical, ¿correcto? Entonces se observa aquí que este móvil se estuvo desplazando simultáneamente en la horizontal, así como también en la vertical. O sea, tuvo un movimiento en dos dimensiones, pero en particular se le conoce como movimiento parabólico, ya que la trayectoria que describe es una parábola. Ahora, para analizar este tipo de movimiento es necesario descomponer esta velocidad inicial en una componente horizontal y en una componente vertical. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué ocurre con la componente vertical de la velocidad? ¿Permanece constante o cambia en el tiempo? ¿Qué creen ustedes que ocurre con la componente vertical de la velocidad? ¿Cambia o permanece constante en el tiempo? Cambia, así es. Por eso que a medida que la pelota va subiendo, la velocidad o la rapidez en el eje vertical va disminuyendo hasta que finalmente en el punto más alto se hace cero. Luego la pelota empieza a bajar o caer o descender y ahora la velocidad o su rapidez, su magnitud aumenta. Es por eso que en el eje vertical cambia la velocidad. Y como en el eje vertical cambia la velocidad, entonces en la vertical existe una aceleración. En el eje horizontal, la velocidad permanece constante. Por lo tanto, en la horizontal carece de aceleración. Con esto podemos decir entonces que en el eje horizontal va a describir un MRU, en tanto que en el eje vertical va a describir un MRUV. Sí, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Nos dice, es un movimiento en dos dimensiones, ya que se está desplazando simultáneamente en la horizontal y en la vertical, y en la horizontal se desplaza con MRU, o sea, con una velocidad constante, y en el eje vertical con MRUV, con una velocidad variable, y por lo tanto tiene una aceleración. Ahora, nos vamos a encontrar en el contexto en el cual se va a despreciar los efectos del aire o del viento. Y en ese contexto se plantea que la aceleración coincide con la aceleración de la gravedad, que en todo momento es verticalmente hacia abajo. Ahora, notar aquí entonces que la componente horizontal de la velocidad es constante para cualquier instante o para cualquier posición del móvil, ¿correcto? La que sí está cambiando en todo momento es la componente vertical de la velocidad. Entonces, en el examen les podrían plantear lo siguiente. En el movimiento parabólico de caída libre, en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad es nula. ¿Verdadero o falso? En el movimiento parabólico de caída libre, en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad es nula. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya. ¿No? Veamos. Me concentro con la velocidad en el punto más alto. Lo voy a expresar como vector, como un par ordenado. En el punto más alto tiene una componente horizontal de la velocidad, pero en el punto más alto de su trayectoria la componente vertical vale cero.
Entonces, este par ordenado o vector es nulo en el punto más alto de su trayectoria. Este vector velocidad en el punto más alto es nulo. No es nulo. Así es. Por lo tanto, esa proposición es falsa, porque se observa que por lo menos tiene una componente que es diferente de cero, que es la componente horizontal, ya que esa componente en todo momento es constante. Ok. Ahora, ¿en qué contexto sí sería verdadero lo que me comentó su compañero? Por ejemplo, aquí, si lanzamos un móvil verticalmente hacia arriba y él alcanza aquí el punto más alto, allí, en este movimiento vertical, ya no dice parabólico, simplemente en el movimiento vertical, ojo, ya no agregan la palabra parabólico, simplemente dice, en el movimiento vertical de caída libre, en el punto más alto la velocidad es igual a cero o la velocidad del móvil es nula, ahí ¿cómo sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ahí sí sería verdadero. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué tenemos? Que el vector velocidad en el punto más alto es igual a ¿quién? Como él se está desplazando estrictamente de forma vertical, entonces carece de una velocidad en la horizontal. Cero. Cero, ojo en la horizontal, porque se está desplazando estrictamente de forma vertical. Y cuando alcance el punto más alto de su trayectoria, la velocidad en la vertical vale cero. Y ahí observo un vector nulo, ¿no? 0,0, un vector nulo. Por eso que en el contexto de un movimiento estrictamente vertical, ahí sí, en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad es nula o igual a cero. Pero cuando el movimiento es parabólico o en dos dimensiones, entonces en el punto más alto de su trayectoria, la velocidad es diferente de cero, ya que por lo menos tiene una componente que es diferente de cero, que es la componente horizontal de la velocidad y que en todo momento es constante, ¿sí? Tengan presente ese detalle. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces, hasta acá estamos describiendo simplemente este movimiento, donde en el eje horizontal describe un MRU y en el eje vertical un MRUV. Ahora tenemos que plantear las ecuaciones de movimiento. Estas ecuaciones de movimiento ya las conocemos de las clases anteriores. No va a ser nada nuevo lo que vamos a ver a continuación. Tenemos aquí en el eje X, realiza un MRU. Del MRU, ¿qué se recuerda? Que la ecuación de la posición nos dice que la posición final es igual a ¿quién? A la posición inicial más la velocidad, en este caso en la horizontal, multiplicado por un intervalo de tiempo. Esta velocidad inicial en la horizontal, ojo, es constante en todo momento. Y en este caso, por la forma geométrica, está expresada de la siguiente manera. Es la rapidez de lanzamiento por el coseno de teta. Para que eso se comprenda mejor, voy a hacer aquí un gráfico. Ahí tenemos el móvil que ha sido lanzado con una cierta rapidez inicial, formando además un ángulo teta respecto de la horizontal y la descomponemos en una horizontal y en una vertical. Bien, entonces, por la geometría, tenemos que la componente horizontal de la velocidad es la rapidez de lanzamiento por el coseno de teta. Ahora, vamos al eje Y. En el eje Y tenemos una velocidad que varía en el tiempo. Por lo tanto, en el eje Y planteamos las ecuaciones del MRUV. Una de ellas nos dice que la velocidad final es igual a ¿quién? A la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad multiplicado por un intervalo de tiempo. Luego tenemos la segunda ecuación, que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en la vertical multiplicado por un intervalo de tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y finalmente tenemos la tercera ecuación, que nos dice que la
rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por el desplazamiento vertical. Si yo observo estas tres ecuaciones del MRV, observo que en las tres se repite un término, que es la velocidad inicial en la vertical. ¿Y el cuánto vale? Bien, de la geometría de este esquema, esa componente vertical de la velocidad al inicio es la rapidez de lanzamiento por el seno de teta, ¿correcto? Ahora, también tened presente que en esas tres ecuaciones aparece la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad, ojo, en notación vectorial, siempre vale menos 10 metros segundo al cuadrado, ¿correcto? En notación vectorial, la aceleración de la gravedad siempre vale menos 10 metros segundo al cuadrado. Eso sin importar si el móvil estrictamente está subiendo, estrictamente está bajando, o si por un momento ha subido y luego ha bajado. Sin importar ello, en notación vectorial, la aceleración de la gravedad siempre vale menos 10 metros segundo al cuadrado. Ahora, muchas veces les van a preguntar acerca de la rapidez que tiene el móvil para un cierto instante o una cierta posición. Y es que este móvil, una vez que ha sido lanzado, puede ser que les pregunten, determine la rapidez para un instante de tiempo t. Imaginemos que para ese tiempo t, ese móvil se ubica en este punto en el espacio. Entonces yo quiero conocer cuánto vale esto. Para conocer esa rapidez, deberíamos de conocer cuánto es la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad. La componente horizontal no hay problema, porque esta es constante para cualquier instante de tiempo o para cualquier posición. Por lo tanto, esta componente horizontal ya la conozco, no va a cambiar. La componente que sí está cambiando en todo momento, para cualquier posición o instante de tiempo, es la componente vertical de la velocidad. Y esa es la componente que yo debo conocer según la condición del problema. Una vez que se ha obtenido la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad para ese instante de tiempo o posición específica, entonces ya podremos obtener la magnitud de la velocidad o también conocida como su rapidez. Con esta expresión, que es la raíz cuadrada de la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado. ¿Correcto? Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Teniendo en cuenta que estas ecuaciones ya las conocemos, no es nada nuevo. Solo que ahora lo vamos a utilizar posiblemente de forma simultánea para analizar en la horizontal y en la vertical. Anteriormente analizábamos estrictamente en la horizontal o estrictamente en la vertical. Ahora se va a hacer un análisis simultáneo o posiblemente simultáneo en la horizontal así como también en la vertical. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos el problema número 1. Nos dice, el jugador de la figura desde el piso chotea, o sea, patea la pelota con una rapidez inicial de 40 metros por segundo y un ángulo de disparo de 53 grados con respecto al horizontal. Pregunta, determine el alcance horizontal de la pelota. Bien, el alcance horizontal se puede definir como la distancia que hay desde el punto de lanzamiento hasta el punto de impacto. Eso sería entonces el alcance horizontal, la distancia que hay desde el punto de lanzamiento hasta el punto de impacto. Entonces, básicamente nos preguntan cuánto vale él. En la horizontal podemos plantear las ecuaciones del MRU. Y una que conocemos, inclusive de forma escalar, es que la distancia es igual a ¿quién? A rapidez por el tiempo. Entonces ahí se requiere conocer cuál es la componente horizontal de la velocidad y además el tiempo. Esta componente horizontal se puede conocer descomponiendo un check. ¿Qué es lo que aún falta por conocer? El tiempo. ¿Dónde creen ustedes que voy a obtener ese tiempo t? ¿Alguna idea?
de cómo obtener este tiempo t. Entonces, hasta aquí he agotado el análisis de la horizontal y observo que me falta conocer el tiempo. Entonces, ahora se tiene que analizar en el eje vertical. Esa pelota, una vez que ha sido pateada, se va a elevar y va a llegar a este punto más alto de su trayectoria. Ahí sabemos que la componente vertical de la velocidad en ese punto más alto vale 0. Entonces podríamos hacer lo siguiente, es conocer qué tiempo le ha tomado a la pelota en ir desde que fue pateado hasta que alcance el punto más alto de su trayectoria, que muchas veces le conocen como el tiempo de subida, ¿correcto? Y luego conocer el tiempo que tarda en caer, ¿correcto? Desde el punto más alto de su trayectoria hasta que impacta contra el suelo. Y ahí podemos plantear que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, siempre y cuando se encuentren al mismo nivel. Entonces, tiempo de subida igual al tiempo de bajada, o sea que este tiempo t será entonces 2 veces el tiempo de subida, ¿correcto? Ahora, ¿cómo obtengo ese tiempo de subida? Bien, aquí lo podríamos obtener conociendo previamente la componente vertical de la velocidad. Si yo conozco esto, conozco este otro cuando alcance el punto más alto, entonces despejando, luego podríamos conocer este tiempo. Y con ese tiempo finalmente ya se podría obtener finalmente ese alcance horizontal. Bien, este ha sido un bosquejo, ahora lo pasamos a limpio. Bien, en el eje vertical realizo un MRUV. Cuando alcance el punto más alto de su trayectoria, vamos a indicarlo aquí, cuando alcance el punto más alto de su trayectoria, ahí la velocidad en el eje vertical es igual a 0. Entonces planteamos esta ecuación de movimiento. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. La velocidad final cuando alcance el punto más alto vale 0. ¿Esto va a ser igual a quién? A la velocidad inicial, que es la rapidez de lanzamiento por el seno de 53. Más quién, la aceleración de la gravedad, que vale menos 10, y esto por el tiempo t. Evaluando esto obtenemos un tiempo de 3,2 segundos. O sea que el tiempo que le ha tomado en ir desde que fue pateado hasta que alcance el punto más alto de su trayectoria es 3,2 segundos. Y de igual manera, el tiempo entonces que le toma en bajar o en descender hasta que impacta también es de 3,2 segundos. Con ello finalmente podré conocer el alcance horizontal. Entonces ahí tenemos que ese alcance horizontal es igual a ¿quién? A la rapidez de lanzamiento, ¿sí? Por el coseno de θ, en este caso 53, y por el tiempo total. Ese tiempo total sería 2 veces t, 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Aquí una pequeña corrección, acá debe decir, bueno, 40, ¿no? 40 por el coseno de 53, igual eso ya a 24. Esto luego por 2 veces el tiempo t, entonces tenemos 2 por 3,2 y esto finalmente nos da un alcance horizontal de 153,6 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? O algo quizás dije muy rápido. Algo Profe, una quizás escuché pregunta. entrecortado. Sí. ¿Por qué sale seno de 53? O sea, ya sé que el seno de 53 es 4 sobre 5, pero ¿por qué sale? ¿Por qué el factor seno? Y aquí, ¿por qué el factor coseno? ¿A eso te refieres? Sí. Ok. Bien. Esta pelota lo extraigo. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces su rapidez de lanzamiento. Y por aquí el ángulo que forma con la horizontal, que en este caso es 53. Entonces descomponemos en una horizontal. Y por geometría, esta componente horizontal sería ¿quién? El cateto adyacente a este ángulo, ¿cierto? Entonces esto sería la hipotenusa, que es la rapidez inicial. ¿Por quién? Por el coseno de ese ángulo.
¿no? Ya que esta rapidez en la horizontal o esta velocidad en la horizontal hace el papel del cateto adyacente a ese ángulo. Ahora la componente vertical. Aquí tenemos la rapidez inicial que hace el papel de la hipotenusa. Y por lo tanto esto sería, entre comillas, la hipotenusa, que es esa rapidez inicial de lanzamiento. ¿Por quién? Como este es el papel del cateto opuesto a ese ángulo, entonces esto es por el seno de 53. ¿Me dejo entender? Sí, por eso que tenemos aquí, ¿no? Esa rapidez inicial 40 por el seno de 53 y por aquí la rapidez inicial por el coseno de 53. No sé si con eso quedó más claro la idea. Sí, un poquito más claro. Voy a copiarlo en el cuaderno, ¿Sí? ¿No? o en el ejercicio. Ah, ok. No, pero también le puedes Ujú. tomar captura. También le puedes Sí, tomar captura. Sí, se hace más factible. O bueno, apunta, pero no hay problema. También lo puedes apuntar, claro. ujú. Por eso que esta partecita, ¿no? La descomposición justamente se vio en la diapositiva anterior. Cuando les puse a ustedes las ecuaciones de movimiento, en la parte superior ahí aparece, ¿no? V sub 0x y al costado luego V sub 0y, ¿no? Sus expresiones. La rapidez inicial por el coseno de teta para la componente horizontal y la rapidez inicial por el seno de teta para la componente vertical. Bien, unos segundos más. Vamos al siguiente problema. Bien. Ahora tenemos el problema número 2. Nos dice, la voleibolista de la figura lanza la pelota con una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Pregunta, determine la rapidez de la pelota en el tiempo, un instante, 1,2 segundos después del lanzamiento. Bien. Vamos a hacer aquí un análisis previo de lo que se requiere. Y quiero conocer esta rapidez. Esa rapidez hemos visto que es la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado. Es recordar que esta componente horizontal en todo momento es constante, inclusive para ese instante de 1,2 segundos. Lo que debería conocer entonces es cuánto vale esta componente vertical de la velocidad para el instante de tiempo, ¿correcto? Entonces, primero y luego voy a concentrar en conocer la componente vertical de la velocidad específicamente para el tiempo de 1,2 segundos. Entonces tenemos que en la horizontal, la componente sería entonces la rapidez inicial, ¿no?, de lanzamiento por el coseno de haciendo o teniendo referencia al diagrama anterior, ¿sí?, al esquema anterior. Ahí tenemos entonces la componente horizontal hace el papel del cateto adyacente a ese ángulo de 37. Por eso que tenemos ahí la rapidez inicial, que hace el papel de la hipotenusa, por el coseno de 37. Evaluando se obtiene entonces una rapidez inicial y constante de 16 metros por segundo. Eso es ojo para la horizontal. Ahora vamos a conocer en el eje vertical. Ahí la velocidad inicial en la vertical sería la rapidez de lanzamiento 20 por el seno de 37, ya que esa componente vertical de la velocidad hace el papel de cateto opuesto respecto al ángulo de 37 grados. Evaluando obtenemos entonces que la velocidad inicial en la vertical es de 12 metros por segundo. Pero lamentablemente esta componente es la que varía en el tiempo. Y esa es lo que luego tenemos que conocer para el instante de 1,2 segundos. Ahora evaluamos aquí en esta ecuación para el instante de 1,2 segundos. Que la velocidad final es igual a ¿quién? A la velocidad inicial en la vertical, que vale 12, más ¿quién? La aceleración de la gravedad, que vale menos 10 en notación vectorial. Y esto por el tiempo t. ¿Cuánto vale el tiempo t? 1,2 segundos. Evaluando esto nos da igual a 0. Entonces ya conocemos la componente tanto horizontal y vertical para el instante de 1,2 segundos. Con ello finalmente podré conocer la rapidez usando esta expresión, que la rapidez es igual a la cuadrada de la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la
componente vertical de la velocidad al cuadrado, reemplazando. Ahí tendríamos entonces 16 al cuadrado más r al cuadrado. Y todo ello nos da finalmente una rapidez de 16 metros por segundo. Esa sería finalmente la respuesta a este problema. Hasta aquí también pueden tomar la captura. Si tuvieran alguna consulta, sí, la pueden plantear con total confianza. También avisen ahí si se aprecia el término de la rapidez o si se ha congelado la imagen, también siempre haciéndome presente esos detalles. Sí se ve, profesor. Sí, se observa ahí la rapidez entre igual a 1,2 segundos, ¿sí? ¿Todo ello se Sí, aprecia ahí? profesor. Sí, pero cuando estaba Ok, perfecto. explicando se había congelado la pantalla y no cargaba, recién Ya, cargó. ok. Ok, perfecto. Gracias por la observación. Bien, entonces unos segundos más para que puedan tomar la captura, así completa. Bien, entonces paso al problema número 3. Ahí también confirmen si se aprecia. Si dice, en la figura se muestra un avión y una moto. Ahí también No, confirmen si profesor. se aprecia ello. Ahora sí. ¿No? Ah, ok, perfecto. Me parece que hay un pequeño lag, ¿no? Un pequeño lag. Será unos segundos. Bueno, gracias a por la observación. Eso lo voy a tener en cuenta. Dice entonces, en la figura se muestra un avión y una moto, ambos moviéndose horizontalmente, con rapidez constante. Entonces, ojo, ambos se están desplazando con rapidez constante en la horizontal. Eso es para ambos móviles, ¿sí? Luego nos dice, ¿a qué distancia horizontal de la moto debe soltarse un proyectil? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que luego ese proyectil pueda impactar sobre la moto, ¿correcto? Entonces tenemos aquí un avión. Ese avión de pronto va a soltar un proyectil. Ahora, aquí la idea es, si se suelta el proyectil, ¿cuánto vale la velocidad inicial del proyectil? ¿Cero o diferente de cero? Si nos dice que se suelta el proyectil, ¿cuánto debe ser la velocidad inicial del proyectil? ¿Cero o diferente de cero? A ver. Cero. Muchas veces cuando, claro, muchas veces justamente, ¿no? Muchas veces cuando leemos la frase que un móvil ha soltado, entonces rápidamente decimos, su velocidad vale cero. Pero eso, ojo, va a depender de cómo se encuentra aquel que ha soltado ese proyectil. Me explico. Me explico con este esquema. Imaginemos por ahí a una persona, ¿correcto? Y esa persona va a tener en su mano un objeto. La persona, ojo, la persona está en... Entonces indicamos ahí que la velocidad de la persona vale cero, está inmóvil, está quieta. No se está desplazando ni en la horizontal ni en la vertical, ¿correcto? Esa persona está quietecita. Y esa persona tiene en su mano un objeto que luego va a ser soltado, va a ser liberado. Entonces, en ese contexto, ¿cuánto sería la velocidad inicial de ese objeto? Cero. Veamos. Cero. Cero, así es. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es correcto, es cero, pero ¿por qué? Porque antes, ojo, antes de que ese objeto haya sido soltado, ese objeto y la persona estaban juntos. Y si la persona estaba inmóvil, estaba quieta, con una velocidad igual a cero, entonces el objeto también tiene una velocidad inicial igual a cero, ¿correcto? Pero ahora imaginemos que la persona se encuentra dentro de un globo aerostático. Sí, aquí hay un globo aerostático que se está elevando y adentro hay una persona.
Y esa persona también tiene su... Entonces, allí, la persona y el globo, ¿se están o no se están desplazando con la misma velocidad? Sí. Sí. Claro, entonces aquí notar lo siguiente. La persona, el globo y además el objeto que tiene en la mano, todos ellos se están desplazando con la misma velocidad, porque todos ellos hacen parte de un mismo sistema. Pero de pronto nos dicen, se suelta ese móvil, ese objeto que tiene la persona en su mano. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad inicial que tiene esa pelota, ese móvil? Cuando ahora la persona se encuentra dentro de ese globo aerostático. ¿Cuánto creen que es esa velocidad inicial? ¿Cero o diferente de cero? Diferente. ¿Diferente de cero? Diferente de cero, así es. ¿Por qué? Porque ahora, ojo, la persona está sosteniendo esa pelota, ¿sí? Ese objeto. Y ellos dos, o todo el sistema, se están desplazando con una velocidad verticalmente hacia arriba. Entonces, quiere decir que la pelota también tiene la velocidad de ese globo aerostático, ¿correcto? O de ese sistema. De tal manera que en el instante que ha sido soltado, la velocidad inicial de esa pelota, de ese objeto, coincide con la velocidad del globo aerostático, ¿correcto? Eso es porque antes de que ha sido soltado, se estaba desplazando con un sistema. Entonces aquí vamos a hablar del problema. Nos dice que este proyectil ha sido soltado. Entonces, observamos, el avión se está desplazando de forma estrictamente horizontal, estrictamente vertical o tiene un movimiento parabólico. Según el problema, ¿cómo se está desplazando el avión que está transportando el proyectil? Horizontalmente. Horizontalmente. Entonces, en todo momento o antes de haber soltado el proyectil, ese proyectil tiene una velocidad que es horizontal, que es la que coincide con el avión. Eso quiere decir que el avión entonces carece de una velocidad o de una componente de la velocidad en el eje vertical y por lo tanto también ese proyectil al inicio también carece de una velocidad en la vertical. Por lo tanto, la velocidad inicial en la vertical para el proyectil vale 0. Ojo, la velocidad inicial en la vertical para el proyectil vale 0. Pero en la horizontal es diferente de 0 y además coincide con la del avión, ¿correcto? Por eso hay que tener en cuenta esos detalles cuando nos digan, nos mencionen, un cuerpo, un móvil, un proyectil ha sido soltado, liberado. Hay que tener en cuenta quién lo ha soltado o de dónde ha sido soltado, ¿correcto? En este caso, el avión. Bien, entonces ya sabemos que la velocidad inicial en la vertical, ojo, en la vertical para ese proyectil vale 0, pero en la horizontal sí tiene una velocidad que coincide además con la del avión. Bien. Ahora, para un tiempo t que aún se desconoce, el proyectil va a impactar en el objetivo, ¿no? En esa motocicleta. Impacta. Entonces lo que debo conocer ahora es en qué instante de tiempo o qué tiempo le ha tomado el proyectil en impactar a la moto. ¿Por qué? Porque lo que nos están preguntando es lo siguiente. ¿Cuánto vale D minúscula más S? ¿Cuánto vale la distancia que ha recorrido tanto el proyectil como la moto? ¿Correcto? En ese instante de tiempo t o en ese intervalo de tiempo t. ¿Cómo obtener ese tiempo t? Esto lo podemos hallar analizando en el eje vertical. En el eje vertical para el proyectil podemos plantear esta ecuación de movimiento, que la posición final es igual a ¿quién? A la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por un tiempo t más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo t elevado al cuadrado. Y es sub 0 recordar que es la altura inicial que tiene el móvil, en este caso el proyectil, respecto del suelo, o respecto de tierra, o respecto de un nivel de referencia. V sub 0 ya es la velocidad inicial en la vertical, que para este caso vale 0. Y luego la aceleración de la gravedad en notación vectorial siempre vale menos 10. Entonces, reemplazando esos valores, esta ecuación queda reducida a la siguiente, que la posición final en la vertical es igual a 125 menos 5t cuadrado. Ahora, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Para qué instante de tiempo t? ¿Para qué instante de tiempo t?
El proyectil impactó con la moto, o sea, entre comillas, ya se encuentra en el suelo. ¿Correcto? Nos hacemos esta pregunta. ¿Para qué instante de tiempo t ahora ese proyectil, entre comillas, que ha impactado con la moto, ya se encuentra en el suelo? ¿Sí? Nos hacemos esa pregunta. Entonces reemplazamos aquí. En este caso y va a ser igual a 0, ya que el proyectil, entre comillas, ya se encuentra en el suelo. Entonces 0 es igual ¿a quién? A 125 menos 5t cuadrado. Quinta 1, quinta 25. Le sacamos la raíz cuadrada luego y obtenemos que el tiempo es de 5 segundos. O sea que el proyectil ha tardado 5 segundos en impactar con la moto. Hasta ahí sería fácilmente una pregunta de examen. Pero como estamos en clase, preguntamos algo adicional, que es la distancia total o a qué distancia debió soltarse el proyectil para que impacte con la moto. O sea, tenemos que dar como respuesta D minúscula más S. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Sencillo. En la horizontal, ellos realizan un MRU. Y además, porque nos dicen que la moto se está desplazando, o nos indican ahí ambos moviéndose horizontalmente con rapidez constante. Por lo tanto, en la horizontal planteamos para ambos móviles, el proyectil y la moto, MRU. O sea que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo, tanto para el proyectil como para la moto. Y luego evaluamos. Entonces tenemos aquí esa distancia total de mayúscula, sería la rapidez del avión, que es justamente la del proyectil una vez que ha sido soltado. Esto por el tiempo t, que vale 5, más la rapidez de la moto, que vale 10 metros por segundo, por el tiempo t, que también vale 5 segundos. De tal manera que evaluando obtenemos una distancia total de 6.050 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Aquí tomo captura. Entonces, moraleja, cuando se les diga que un móvil o un cuerpo o un proyectil ha sido soltado, hay que tener en cuenta qué componente es la que vale 0. Si es la componente horizontal, si es la componente vertical o quizás ambas componentes. Para eso hay que tener en cuenta quién lo ha soltado, ¿correcto? ¿Quién lo ha soltado? En este caso, como el avión lo ha soltado y el avión antes de haberlo soltado se está desplazando de forma estrictamente horizontal, entonces el proyectil también tiene una velocidad estrictamente horizontal. De tal manera que en el instante que ha sido soltado, su velocidad en la vertical es igual a 0. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, problema número 4 nos dice, un proyectil se mueve en el plano XY. Así. Sí, dime cuál es tu consulta, perdón. ¿Podría retroceder la diapositiva? Es que no alcancé a tomarle captura, por favor. Ah, ya. Ok. Bueno, por esta vez vamos a hacerlo ahí. Muchas gracias, profesor. Ok, gracias a usted. Bien, entonces ahora sí, problema 4 nos dice, un proyectil se mueve en el plano XY de acuerdo con estas ecuaciones. Determine la rapidez de lanzamiento del proyectil. O sea, básicamente nos preguntan acerca de la rapidez inicial, que es justamente la rapidez de lanzamiento. Entonces, para conocer esa rapidez inicial, planteamos esto, que es la raíz cuadrada de la componente horizontal elevado al cuadrado más la componente vertical elevado al cuadrado. Y justamente ambas al inicio, ya que nos preguntan acerca de la rapidez de lanzamiento, ¿correcto? O la rapidez inicial. ¿Cómo se obtienen estos dos valores? Eso lo vamos a obtener a partir de la ecuación de movimiento, que nos dan tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces aquí vamos a comparar. Sabemos que en el eje X se realiza un MRU, y esta es la ecuación de movimiento del MRU, que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad, y esto por un tiempo t. Entonces, por comparación, observo que el término independiente, aquel que no está multiplicado del tiempo t, ¿correcto? Es la posición inicial. Aquí,
¿quién no está multiplicado el tiempo t? El valor 3. Por lo tanto, la posición inicial en la horizontal es de 3 metros. Luego, observo que el factor que multiplica o acompaña al tiempo es siempre la velocidad en la horizontal. Y en este caso, ¿quién acompaña al tiempo t? 40 o más 40. Entonces quiere decir que 40 es la componente horizontal de la velocidad y que además este es constante para cualquier instante de tiempo o para cualquier posición, como por ejemplo en el instante de lanzamiento. Por lo tanto, él ya sé cuánto vale, un check. Ahora falta conocer la componente vertical de la velocidad al inicio. Y para eso vamos a comparar la ecuación que nos dan con la ecuación que yo conozco de teoría, que es esta. Que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por un tiempo t más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo t al cuadrado. Se tiene siempre que el término independiente, aquel que no está multiplicado del tiempo, es la posición inicial. En este caso, observo en la ecuación Y que no aparece ese término independiente. Quiere decir entonces que la posición inicial en la vertical, ¿cuánto vale? Si no aparece aquí, ¿cuánto vale? Si no aparece en la ecuación el término independiente, quiere decir entonces que él vale 0. Quiere decir que este proyectil ha sido lanzado desde el suelo, ¿correcto? Luego, la velocidad inicial es el que acompaña siempre al factor tiempo, estrictamente al tiempo t. Entonces aquí observo. ¿Quién acompaña estrictamente al tiempo t en la ecuación de movimiento? 30. Quiere decir que 30 metros por segundo es la velocidad inicial en la vertical. Entonces ya sé cuánto vale él. Ya sé cuánto valen los dos y con ello finalmente podré conocer la rapidez inicial o la rapidez de lanzamiento. Bien, borramos todo esto y lo pasamos a limpio. Entonces, como ya hemos comparado, rápidamente tenemos ahí la posición inicial y la velocidad en la horizontal. Y de igual manera para el eje vertical. Ya hemos comparado y hemos deducido entonces que la posición inicial en la vertical vale 0 y que la velocidad inicial en la vertical vale 30 metros por segundo. Con ello finalmente podré conocer la rapidez inicial o la rapidez de lanzamiento de ese proyectil, planteando esta expresión. La rapidez es igual a la raíz cuadrada de la rapidez en el eje horizontal elevado al cuadrado más la rapidez en el eje vertical elevado al cuadrado. Pero como nos preguntan la inicial, entonces aquí la inicial y también aquí la inicial. Reemplazando los valores, obtenemos finalmente que esa rapidez de lanzamiento inicial es de 50 metros por segundo. Hasta aquí pueden tomar la captura. Y un problema parecido a este les podrían proponer en el examen. Ya que rápidamente yo observo la ecuación de movimiento y puedo deducir ahí los valores de la velocidad inicial, tanto en la horizontal como en la vertical, y rápidamente reemplazar en esa expresión para ir a la rapidez. Hasta aquí pueden tomar la captura. Si tuvieran alguna consulta. ¿Ninguna? Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a analizar un movimiento circular. Pero ojo, este movimiento circular sigue siendo en 2 dimensiones. Me explico. Imaginemos aquí un objeto que se encuentra atado a una cuerda. Y de pronto, del extremo izquierdo, hacemos rotar a ese objeto. Entonces, ese objeto va a describir posiblemente esta trayectoria. ¿Correcto? Y aquí, ¿qué se observa? Que este objeto se está desplazando simultáneamente en la horizontal y también en la vertical. ¿Por qué en la horizontal? Porque en la horizontal, por ejemplo, pasó de esta posición a esta otra. Eso es en la horizontal. En la vertical pasó de esta posición a esta otra. ¿Correcto? Entonces se observa que este móvil se está desplazando en 2 dimensiones. Se ha desplazado simultáneamente en la horizontal y también en la vertical.
Ahora, ¿qué tipo de trayectoria está describiendo este objeto? ¿Una trayectoria parabólica quizás? ¿A qué se aproxima ese tipo de trayectoria descrita por ese objeto? ¿Una parábola? ¿Una trayectoria quizás rectilínea? ¿Qué tipo de trayectoria? Se asemeja a una trayectoria circular. De ahí su nombre, movimiento circular, porque la trayectoria que describe es justamente circular o una circunferencia, ¿correcto? Bien, por eso nos menciona aquí lo siguiente, que el movimiento circular es un movimiento que se describe en dos dimensiones, ya que el móvil simultáneamente se está desplazando en la horizontal y en la vertical. Ahora para esto vamos a tener que definir el desplazamiento angular. Por ejemplo, acá tenemos un móvil. Este móvil está describiendo dos tipos de movimiento. Uno de ellos es debido a su traslación, ya que está cambiando de posición en el espacio. Debido a ello tiene una velocidad, ¿correcto? Debido a su traslación tiene una velocidad. Pero también se observa que está rotando, está girando respecto de un centro. Entonces, debido a esa rotación, ahora va a presentar una velocidad angular. Pero para conocer esta velocidad angular es necesario definir previamente el desplazamiento angular. ¿Cómo lo definimos? Veamos. Trazamos aquí dos vectores. Uno de ellos va desde el origen de coordenadas hacia la ubicación inicial del móvil, que es para el instante t sub 0. Este vector es el vector posición inicial r sub 0. Ese vector posición inicial r sub 0 con respecto a la horizontal o respecto del eje X está formando un cierto ángulo. Ese ángulo inicial que se está formando se le conoce como la posición angular inicial. El ángulo que forma inicialmente el vector posición inicial con la horizontal, ese ángulo formado, se le conoce como la posición angular inicial. Luego, para un tiempo t posterior, ahora ese vehículo se encuentra en este punto en el espacio. Y ahí trazamos también otro vector que va del origen de coordenadas hacia la ubicación final de ese móvil. Ahí tenemos el vector posición final R. Ese vector posición final R con la horizontal ahora está formando otro ángulo, que es el ángulo θ. Este ángulo θ se le conoce como la posición angular final, o a secas la posición angular. Con esos dos ángulos, posición angular inicial y final, vamos a definir otro ángulo, que es este que se encuentra aquí al medio. Este que estoy resaltando aquí de color celeste. Este ángulo se le conoce como el desplazamiento angular, que es la diferencia de la posición angular final menos la posición angular inicial. Ahí hemos definido entonces el desplazamiento angular, que es la diferencia de la posición angular final menos la posición angular inicial. ¿Y para qué nos sirve definir el desplazamiento angular? Es que vamos a ver luego que a partir de este desplazamiento angular vamos a definir la velocidad angular. Y eso es debido a que el móvil ahora presenta también una rotación. Se está trasladando porque está cambiando de posición en el espacio. Entonces, debido a esa traslación, tiene una velocidad, pero también está rotando. Y debido a esa rotación, ahora va a presentar una velocidad angular. Bien, este desplazamiento angular en el sistema internacional se mide en radián. También tenemos aquí una pequeña observación. Esta observación, para que se comprenda mejor, lo vamos a relacionar con Profesor, Profe, tu audio, profe. se le escucha Está entrecortado, cortado. profesor. Está cortado. Ok.
hola. ¿Sí? Hola, hola, Se le escucha entrecortado, profesor. hola, hola, hola. Sí, hola. Hola. Ok. Se le escucha A ver, entrecortado, profesor. sí, entiendo. Hola, me gusta. Hola, 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 hola. Se le sigue escuchando entrecortado, profesor. Hola. Ese momento, ese momento. Me escucha. Sí, hola, 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 ¿me escuchan? Sí, hola, probando. Hola, hola. Ahora sí me escuchan. Probando, probando. Hola, Mejor, profe, ahora se le entiende un poco mejor. sí, normal. Ok, gracias. A veces se va un poco la línea por acá, no sé por qué. Debe ser tiempo la hora, o quizás hora punta, como le dicen a veces. Bien, entonces, continuamos. Bien, aquí les había comentado entonces que Will describe dos tipos de movimiento. Debido a su rotación presenta y la consecuencia es necesario definir previamente el examen. También tiene una ondulación y de una rapidez. Ahora, y vemos que esta longitud
de arco B es igual a ¿quién? Al ángulo central teta. Y esto por el radio, ¿correcto? Ahora, de forma análoga aquí, este móvil ha pasado de esta posición a esta otra. Y en ese intervalo de tiempo se ha desplazado un delta ds. Ese delta ds hace el papel de la longitud de arco. Longitud de arco del ds igual al desplazamiento angular por el radio, ¿correcto? Entonces, esta expresión de abajo es análoga a esta concepto de geometría. Esta longitud de arco, en este caso delta ds, es igual al desplazamiento angular o al ángulo central por el radio. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces, hemos definido el desplazamiento angular, porque con ello luego vamos a definir la velocidad angular. Por ejemplo, aquí voy a salir brevemente de la diapositiva, simplemente de la diapositiva, para que aparezca aquí una animación. Aquí hay una animación, un ratito. Ahí tenemos esa animación. Entonces, por ejemplo, se observa aquí que cualquiera de las cabinas de este juego mecánico está describiendo una trayectoria circular, pero también está cambiando de posición en el espacio. Por eso, nuevamente, debido a su rotación, presenta una velocidad angular y debido a su traslación, una velocidad tangencial, o a secas una velocidad. Definimos ahora la velocidad angular. Nos indica que es una cantidad vectorial que indica el cambio de la posición angular del móvil en un intervalo de tiempo. Por eso tenemos aquí que la velocidad angular es igual a un cociente, donde en el numerador tenemos el desplazamiento angular, posición angular final menos la posición angular inicial. Y en el denominador tenemos el intervalo de tiempo. Este cociente nos da finalmente la velocidad angular o la velocidad angular media. En el sistema internacional se mide en radian por segundo. Hasta aquí pueden tomar la captura, mientras les hago este comentario. Esta velocidad angular puede ser constante o puede ser variable en el tiempo. Y vamos a analizar la más fácil, la más sencilla, es considerando una velocidad angular constante. Si la velocidad angular es constante, entonces nos encontramos frente a este tipo de movimiento. Movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme. ¿Sí? Vamos a deducir la palabra del título. Dice movimiento. Movimiento implica un cambio de posición en el espacio. Circular porque ahora la trayectoria que describe es una circunferencia, es un círculo. Y uniforme porque ahora la velocidad angular, ojo, la velocidad angular es constante o es invariable en el tiempo. Correcto. Dice uniforme porque ahora la velocidad angular es constante o es uniforme o es invariable en el tiempo. ¿Correcto? Bien. Ahora, para el MCU tenemos que analizar o describir también su ecuación de movimiento. Esa ecuación de movimiento se puede deducir de la definición. La definición nos dice que la velocidad angular es igual a ¿quién? A un cociente, donde en el numerador tenemos la diferencia de la posición angular final menos la posición angular inicial. Y en el denominador se tiene el intervalo de tiempo. Entonces, ese intervalo de tiempo va a pasar a multiplicar la velocidad angular o este menos posición por el lado de la igualdad. Y ordenando obtenemos justamente esa ecuación de movimiento que nos dice es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular multiplicado por un intervalo de tiempo. Muchas veces, por ejemplo, como dato, la frecuencia o el periodo, y con eso se va a poder conocer la magnitud de la velocidad angular, que también se conoce como la rapidez angular. También se le conoce como la frecuencia angular. Sí, tiene varios nombres. Puede ser frecuencia angular,
puede ser rapidez angular, puede ser magnitud de la velocidad angular. Sí, la repito, puede ser frecuencia angular, puede ser rapidez angular, o puede ser también magnitud de la velocidad angular, ¿correcto? Nos dice que se evalúa como 2π por la frecuencia o 2π entre el periodo, donde la frecuencia a su vez se define como el número de vueltas que da entre un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en el examen les podrían proponer que un móvil escribe un MCU y efectúa 10 vueltas. Efectúa 10 vueltas en el tiempo de 2 segundos. ¿Correcto? Da 10 vueltas en el tiempo de 2 segundos. Con esa información uno puede conocer la frecuencia. Veamos, número de vueltas, 10. Entre el intervalo de tiempo que le ha tomado efectuarlo, en este caso 2 segundos. De ahí entonces que la frecuencia vale 5 Hz, donde el Hz es la unidad de medición para la frecuencia. ¿Correcto? Ahora, si yo conozco la frecuencia, multiplico con 2π y finalmente la rapidez angular. Luego, también se podría conocer esto a partir del periodo. T mayúscula, el periodo se define como el tiempo que tarda una vuelta completa. El tiempo que tarda en efectuar o en dar una vuelta completa. Por ejemplo, en el examen les pueden plantear que un móvil es un SU y para 3 segundos en efectuar una vuelta. Ahí está. Un móvil escribe un MCU y tarda 3 segundos en efectuar una vuelta. Entonces estos 3 segundos que nos están indicando debe ser ¿quién? El periodo, ya que es el tiempo necesario o el tiempo requerido o el tiempo que ha tardado para efectuar una vuelta. Otro vuelta. Si vemos periodo, con esta información ya puedo conocer la rapidez angular. Ahora, estas expresiones me están representando lo mismo. Quiere decir que estas dos deben ser iguales. Y si yo las igualo, obtengo lo siguiente, que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Eso quiere decir que yo puedo conocer la frecuencia a partir del periodo o viceversa. ¿Correcto? Ahora, vamos a analizar el gráfico. Como les comentaba en un principio, el móvil tiene aquí 2 tipos de movimiento, análogo al de la Tierra. La Tierra rota sobre su eje y por lo tanto tiene una velocidad angular debido a su rotación, pero también cambia de posición en el espacio, por lo tanto tiene una velocidad. Esa velocidad se conoce como la tangencial o velocidad tangencial. La velocidad de la trayectoria circular. Como por ejemplo, tenemos una trayectoria circular, por lo tanto está rotando, pero también está cambiando posición en el espacio. De esa posición, es una velocidad tangencial. Este aquí. Ahí, velocidad básica. Profesor, Sí. A ver. A ver. Probando. Sí. 1, 2, 3. Probando. Sí. Probando. Probando. Sí. ¿Se me escucha? Ahí confirme si se me escucha ahora bien. Hola. Ahora sí, profesor. Sí. Ok, gracias. Bien, entonces les comentaba aquí. ¿Esta velocidad tangencial que aparece en el gráfico es constante o es variable? Según ese gráfico. Se observa que esa flecha que va en la dirección de la velocidad tangencial es constante o es variable. Como la dirección, esa flechita que me da la referencia de la dirección de la velocidad o variable. Ahí, por ejemplo, yo observo que la dirección de esas flechas son distintas. Quiere decir que la velocidad tangencial también varía. Y si varía la dirección de la velocidad, entonces podemos o no afirmar que existe aceleración. Si cambia aquí la dirección de la velocidad, ¿podemos o no afirmar que el móvil tiene o no tiene aceleración?
según la clase Sí. pasada. Claro, entiendo. así es. Así es. Si tiene una aceleración, porque por lo menos se observa que ha cambiado la dirección de esa velocidad tangencial. Ahora, esa aceleración responsable en el cambio de la dirección de la velocidad tangencial se le conoce como la aceleración centrípeta. Se dice aceleración centrípeta porque dicha aceleración siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. ¿Correcto? Se le dice aceleración centrípeta porque dicha aceleración siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Bien. Ahora del gráfico. ¿La dirección de la aceleración centrípeta es constante o es variable del gráfico? La dirección o esas flechas que nos representan la dirección de la aceleración centrípeta, ¿es constante o es variable? Ahí, ¿cómo se observa la dirección de la aceleración? Es variable, así es. Claro. Entonces, ojo, hasta aquí es variable la dirección de la velocidad tangencial, así como también la dirección de la aceleración centrípeta. Ahora vamos a analizar qué ocurre con sus magnitudes. Entonces tenemos aquí la magnitud de la aceleración centrípeta. La magnitud de la aceleración centrípeta se puede evaluar de dos formas equivalentes. Una de ellas es la rapidez tangencial elevada al cuadrado entre el radio y la segunda es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Ahora, nos encontramos en el contexto del MCU. En el MCU, la rapidez angular, ¿cómo es? Constante. Ahora, si la trayectoria que escribe es circular, entonces ¿cómo debe ser el radio? ¿Constante o variable? ¿Cómo debe ser este radio? ¿Constante o variable? Les ayudo. Si el radio fuera variable, entonces la trayectoria posiblemente sea algo como esto. Claro, el radio debe ser constante. De lo contrario, el movimiento sería algo como esto, algo tipo espiral o helicoidal, ¿correcto? Pero como el radio es constante, entonces la trayectoria es simplemente un círculo, ¿correcto? Una circunferencia. Entonces ese radio es constante. Y la rapidez angular también es constante. Quiere decir que ese producto, ¿cómo debe ser? Constante. O sea, ¿qué es constante? La magnitud de la aceleración centrípeta. Ojo, la magnitud de la aceleración centrípeta es constante. Pero, ojo, pero como vector, ahí está, como vector es variable, ya que se observa del gráfico que su dirección cambia continuamente. Por eso tengan presente si en el examen les preguntan acerca de la magnitud de la aceleración centrípeta o acerca de la aceleración centrípeta. Por ejemplo, si les dicen en el MCU, la aceleración centrípeta es constante, ¿verdadero o falso? Si les dicen a secas, en el MCU la aceleración centrípeta es constante, ¿verdadero o falso? Les doy una pista. Cuando les dicen a secas aceleración, hacen referencia al vector. Y como vector, ¿la aceleración centrípeta es constante o es variable? Como vector, la aceleración centrípeta es variable. Por lo tanto, esa proposición sería falso, ¿correcto? Ahora, noten ustedes si les preguntan de esta manera. En el MCU, la magnitud de la aceleración centrípeta es constante. Ahí cómo debe ser la proposición, ¿verdadero o falso? Si les dicen ahora, en el MCU, la magnitud de la aceleración centrípeta es Verdadero. constante. Claro, ahí sería verdadero. Así es correcto. Por eso tengan presente si les preguntan acerca del vector o acerca de la magnitud de ese vector, que no es lo mismo. Ahora, estas dos expresiones me están representando lo mismo, por lo tanto yo las puedo igualar. Si las igualo, obtenemos esta otra ecuación que nos dice que la rapidez tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. El radio hemos indicado que debe ser constante.
En el contexto del MSU, esta rapidez angular también es constante. Entonces, este producto, ¿cómo debe ser? Constante. O sea, ¿qué es constante? Es constante la magnitud de la velocidad tangencial. Ojo, la magnitud de la velocidad tangencial es constante, su magnitud. Pero como vector es variable, ya que continuamente está cambiando su dirección. Esto que acabo de escribir se suele preguntar en el examen para ver si se tiene en cuenta la diferencia entre un vector y la magnitud del vector, que no es lo mismo. Por ejemplo, si les preguntan en el examen, en el MSU, la velocidad tangencial es constante, ¿verdadero o falso? Si le dicen, en el MSU, la velocidad tangencial es constante, ¿verdadero o falso? Si le dicen a secas velocidad, hace referencia al vector, y como vector no es constante. Por lo tanto, sería falso esa proposición. Pero si les preguntan, en el MSU, la magnitud de la velocidad tangencial es constante. En el MSU, la magnitud de la velocidad tangencial es constante. Ahí la respuesta sería verdadero. Verdadero. ¿Sí? Claro, verdadero. Muy bien. Por eso tengan presente, si les preguntan acerca del vector o acerca de la magnitud de dicho vector. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Y hasta aquí hemos analizado cuando la velocidad angular es constante, pero no siempre va a ser constante. También puede ser que sea variable. Y si la velocidad angular es debido a algo, ese algo es responsable en el cambio de la velocidad angular, se le conoce como la aceleración angular, que es justamente lo que viene a continuación. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora, si cambia la velocidad angular, entonces hay un responsable de ello. Se le conoce como la aceleración angular o la aceleración angular media. Nos dice que es una cantidad vectorial que indica el cambio de la velocidad angular en un intervalo de tiempo. De ahí que la aceleración angular es igual a un cociente y se tiene que en el numerador, ahí se observa la diferencia de la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial. Y en el denominador tenemos el intervalo de tiempo. Esta cantidad física, la aceleración angular o la aceleración angular media, en el sistema internacional se mide en radián por segundo al cuadrado. Hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras toman la captura, les hago este comentario. Esta aceleración angular puede ser constante o puede ser variable, pero como estamos a nivel pre, vamos a analizar el caso más fácil, más sencillo que puede haber. Y es considerando ahora una aceleración angular constante. ¿Sí? Vamos a analizar una aceleración angular constante. Y en ese caso nos encontramos frente a este tipo de movimiento. Nos dice movimiento circular uniformemente variado. Movimiento implica un cambio de posición en el espacio. Circular, porque la trayectoria que describe es una circunferencia, es un círculo. Ahora dice uniformemente. Eso es porque ahora algo va a ser uniforme, algo va a ser constante, algo va a ser invariable en el tiempo. Y en este caso corresponde a la aceleración angular. Pero luego dice variado. Si dice variado es porque algo está variando, algo está cambiando. Y lo que está cambiando o variando es la velocidad angular. Es por eso que aquí la velocidad angular no es constante. No es constante, ¿correcto? Varía, cambia, debido a que presenta una aceleración angular. Ahora aquí también tenemos que plantear las ecuaciones de movimiento. Una de ellas, la primera, sale a partir de esta definición. Y es que la aceleración angular es igual a un cociente. En el numerador se tiene la diferencia de la velocidad angular final menos la inicial. Y en el denominador se tiene el intervalo de tiempo.
Este intervalo de tiempo va a pasar a multiplicar a la aceleración angular y luego este menos velocidad angular inicial va a pasar al otro lado de la igualdad. Y ordenando obtenemos esta primera ecuación de movimiento, que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular multiplicado por un intervalo de tiempo. La segunda ecuación nos dice que la posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial multiplicado por un intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración angular multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y finalmente la tercera ecuación nos dice que la rapidez angular al cuadrado es igual a la rapidez angular inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. Esta diferencia de la posición angular final menos la inicial es el desplazamiento angular. Ahora, aquí nos dice movimiento circular. Aquí justamente tenemos ese móvil que está describiendo justamente una trayectoria circular. Por lo tanto, este móvil está rotando, pero ojo, también se está trasladando en el espacio. Debido a su traslación, presenta una velocidad tangencial, la cual siempre es tangente a la trayectoria circular. Del gráfico se aprecia que esa dirección de la velocidad tangencial varía continuamente, ¿correcto? Y si cambia continuamente la dirección de la velocidad tangencial, entonces hay un responsable de ello. Este responsable se le conoce como la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es el responsable en el cambio de la dirección de la velocidad tangencial. Vamos a analizar la aceleración centrípeta. Su magnitud nos dice que es igual a la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio, o también podría ser la rapidez angular al cuadrado. Ahora, ojo, nos encontramos en el contexto del MSUV. Veamos. El radio debe ser constante, pero nos encontramos en el contexto del MCV. Ahora, esta velocidad angular o su magnitud ahora es variable. Eso quiere decir entonces que este producto o este resultado ya no es, o sea, que no es constante la magnitud de la aceleración centrípeta. Entonces, ojo, la magnitud de la aceleración centrípeta para el contexto del MCUV ya no es constante. Y como vector tampoco lo es, porque del gráfico se aprecia que cambia continuamente su dirección. Entonces no es constante ni en magnitud ni en dirección. Ahora, esas dos me representan lo mismo, por lo tanto yo los puedo igualar. Si los igualo, obtengo la siguiente expresión, que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. El radio como es constante, pero en el contexto del MCUV, esta rapidez angular es variable, o sea, no es constante. De que este producto tampoco va a ser constante. O sea, ¿qué no es constante ahora? No es constante ni la magnitud, ni tampoco la dirección de la velocidad tangencial. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí pueden tomar la captura. Teniendo en cuenta ahora que para el MCUV no es constante ni la magnitud ni la dirección de la velocidad tangencial, así como también de la aceleración centrípeta. Si ustedes comparan rápidamente estas propiedades con respecto a la del MCU, ¿esas propiedades son iguales o son diferentes? Si ustedes rápidamente comparan esas propiedades de la magnitud y la dirección de la aceleración centrípeta y también de la velocidad tangencial del MCU y del MCUV, ¿son iguales o son diferentes esas propiedades? De la diapositiva anterior, claro, son diferentes. Por ese motivo es que esta parte que acabo de escribir es lo que usualmente se pregunta en el examen, sobre todo para tener en cuenta, ¿no?, la idea de un vector y la magnitud de ese vector, ¿correcto? Entonces, moraleja, tienen que tener en cuenta esas propiedades que son totalmente diferentes para el MCU y para el MCUV.
¿correcto? Bien, ahora, aquí vemos indicado entonces que el gráfico cambia la dirección de la velocidad tangencial. Debido a ello, existe una aceleración responsable que es la aceleración centrípeta. Pero ahora, a partir de este análisis, observamos que la magnitud de la velocidad tangencial o la rapidez tangencial ya no es constante. Y si no es constante, entonces hay una aceleración responsable de ese cambio en la magnitud de la velocidad tangencial. Esa aceleración responsable se le conoce como la aceleración tangencial, que es justamente lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para no sobrecargar mucho este gráfico, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Bien. Aquí tenemos de color marrón la dirección de la aceleración centrípeta, ¿sí? Para esas tres posiciones del móvil. Ahí se observa claramente que la dirección de la aceleración centrípeta no es constante y su magnitud tampoco lo es en el contexto del MCUV. De color rojo tenemos ahí la dirección de la velocidad tangencial, que cambia continuamente con su posición. Ahora, habíamos indicado que como está cambiando la magnitud de la velocidad tangencial, entonces hay una aceleración responsable de ello, que se le conoce como la aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial siempre es tangente a la trayectoria circular. Y aquí se observa de color verde justamente esas flechitas que me están indicando, correcto, la dirección de la aceleración tangencial para esas tres posiciones del móvil. Según ese gráfico, ¿cómo es la dirección de la aceleración? ¿Es constante o es variable? La dirección de la aceleración tangencial. A ver, comparen ahí la dirección de estas flechas de color verde. ¿Cómo son esas direcciones? ¿Constantes o Variable. variables? Es variable, así es. Quiere decir entonces que el vector aceleración tangencial o a secas, la aceleración tangencial es variable porque cambia continuamente su dirección, ¿correcto? Entonces como vector es variable. Pero ¿cómo es su magnitud? Vamos a analizar ahora la magnitud de la aceleración tangencial. Tenemos que el radio debe ser constante porque describe justamente una trayectoria circular. En el contexto del MCUV, por ahí dice la palabra uniformemente. Eso es porque ahora la aceleración angular es constante. Si la aceleración angular es constante y el radio también es constante, entonces este producto, ¿cómo debe ser? Constante. Esto quiere decir que la magnitud, ojo, la magnitud de la aceleración tangencial es constante. La magnitud de ese vector es constante. Pero como vector es variable, ya que se observa del gráfico que continuamente cambia su dirección. Entonces, ojo, el vector aceleración tangencial es variable porque cambia continuamente su dirección. Pero la magnitud de este vector es constante, ¿correcto? Tengan presentes esas propiedades. Y finalmente, como acá tenemos una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial, de esas dos, se obtiene una aceleración resultante, que es la de color amarillo. Si observo ahí esas flechas que me están representando la dirección de la aceleración resultante, ahí, ¿cómo son esas direcciones para la aceleración resultante? ¿Es constante o es variable? ¿Cómo es ahí la dirección de la aceleración resultante? Estas flechas de color amarillo. ¿Son iguales esas direcciones, esas flechas? Variable. Son variables, así es. Por lo tanto, ojo, la aceleración resultante como vector es variable, ¿correcto? La aceleración resultante como vector es variable porque del gráfico se observa que cambia continuamente su dirección. Ahora, ¿qué ocurre con su magnitud? Vamos a analizar su magnitud. La magnitud de la aceleración resultante se obtiene como la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta o la magnitud de la aceleración centrípeta al cuadrado más la magnitud de la aceleración tangencial al cuadrado. La aceleración tangencial en magnitud ya sabemos que es constante. Él es constante en magnitud. Pero, ¿qué ocurre con la magnitud de la aceleración centrípeta en el contexto del MCUV? ¿Es constante o es variable?
observen la captura anterior. Variable. Es variable, así es. ¿Eso quiere decir entonces que este resultado será constante o será variable? Variable. Variable. Es variable, así es, perfecto. Muy bien, los felicito, es variable. Entonces, la aceleración resultante como vector es variable, porque del gráfico se aprecia que cambia continuamente su dirección. Y la magnitud de ese vector, pues también es variable. Porque quien está variando en el tiempo es la magnitud de la aceleración centrípeta. Y si él cambia, pues todo el resultado también cambia en el tiempo. ¿Correcto? Bien. Hasta aquí pueden tomar la captura. Uy, perdón. Lo minimicé y ahora sí. Lo había minimizado, disculpen. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Entonces tengan presentes esas propiedades para que puedan distinguir entre un vector y la magnitud del vector, ya sea para el contexto del MCU o del MCUV, ya que eso se suele preguntar en el examen a modo de proposiciones. Para hacer notar la diferencia de un vector o la magnitud de un vector. Entonces, un pequeño resumen a modo de preguntas. Les dicen, en el MCU no existe aceleración. En el MCU no existe aceleración. ¿Verdadero o falso? En el MCU no existe aceleración. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, así es, porque en el MCU sí existe una aceleración. Es la aceleración centrípeta. ¿Correcto? Bien. En el MCUV, la aceleración tangencial es constante. En el MCUV, la aceleración tangencial es constante. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Están seguros? ¿Seguras? En el MCUV, la aceleración tangencial es constante. Ojo, cuando les digan acerca de la aceleración, que puede ser tangencial, la centrípeta resultante, etcétera, pero acerca de aceleración, hacen referencia al vector. Falso, Así entonces. es, ahí sería falso. Así es, correcto, falso. Ahora, ¿cuándo hace referencia a la magnitud? Pues cuando agregan justamente esa palabra. Por ejemplo, en el MCUV, la magnitud, ojo, la magnitud de la aceleración tangencial es constante. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ahí sí es verdadero. ¿Se dan cuenta? Si yo quito esa palabra magnitud, entonces están haciendo referencia al vector. Y como vector no es constante. Pero si yo agrego la palabra magnitud, entonces me están preguntando por el tamaño o el módulo de ese vector o la magnitud de ese vector. ¿Correcto? Que magnitud sí es constante. Por eso nuevamente tengan presente si les preguntan acerca del vector o acerca de la magnitud del vector. ¿Sí? Bien. Entonces pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 5. Este podría ser modelo de pregunta de examen. Un ratito, voy a salir para que aparezca aquí la animación. Un ratito. Aquí tenemos una animación. Ahí para que se pueda visualizar mejor. Nos dice, un punto extremo de una hélice del ventilador de techo que se muestra en la figura gira con MCU. Si el punto se encuentra a 50 centímetros del centro de giro y este gira a su vez a razón de 5 vueltas en un tiempo de pi segundos, pregunta, determine el valor o la magnitud de la aceleración centrípeta. Bien, ¿qué información se requiere para obtener la magnitud de la aceleración centrípeta? Vamos a hacer aquí un pequeño bosquejo. Yo tengo dos formas equivalentes. Una de ellas es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio y la otra es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Según los datos, ¿cuál me conviene? ¿La primera
o la segunda expresión? Quizás me dirían, profe, cualquiera, porque en ambos nos dan como dato el radio, ¿no? Que será la distancia que hay de ese punto de la hélice hacia el centro de giro. Ya, hasta ahí estamos bien. Se podría utilizar hasta aquí ambas ecuaciones, porque tenemos hasta aquí como dato el radio. ¿Qué otra información tenemos? Nos dice que gira a razón de 5 vueltas en un tiempo de pi segundos. ¿Esa información se relaciona o no se relaciona con la frecuencia? Esa información, ¿se relaciona o no con la frecuencia? Me parece que sí, porque la frecuencia Sí. es el número de vueltas. Claro, es el número de vueltas que actúa entre un intervalo de tiempo. ¿Y para qué me sirve? Con la frecuencia luego podría conocer la rapidez angular, aplicando luego dos tipos la frecuencia. Entonces me conviene por los datos y por lo que me están preguntando la segunda expresión, ¿correcto? Bien, ese es el bosquejo, lo borramos y lo pasamos a limpio. Bien, entonces tenemos que la frecuencia es igual al número de revoluciones o el número de vueltas entre un intervalo de tiempo. ¿Cuántas vueltas o revoluciones efectuó? 5. ¿En qué tiempo lo hizo? En un tiempo de pi segundos. De ahí que la frecuencia es 5 sobre pi hertz. Ya tengo la frecuencia, ahora puedo conocer la frecuencia angular, también conocida como la rapidez angular o la magnitud de la velocidad angular. Repasamos ahí, 2pi por la frecuencia. 2pi por la frecuencia que vale 5 sobre pi, pi con pi se cancela, y multiplicando obtenemos que la rapidez angular o la frecuencia angular es igual a 10 radian por segundo. Finalmente, tengo ya el dato del radio y además ya conocemos la rapidez angular. Reemplazamos aquí, teniendo en cuenta, ojo, que el radio vale 50 centímetros, pero en metros, ojo, en metros equivale a 0,5. Entonces, reemplazando, tenemos finalmente que la magnitud de la aceleración centrípeta es la rapidez angular al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado por el radio, 0,5 metros. Evaluando esto, se obtiene una magnitud de la aceleración centrípeta igual a 50 metros segundo al cuadrado. Esa es finalmente la respuesta. Hasta aquí pueden tomar la captura. Sí, hasta aquí pueden tomar la captura. Un problema parecido a este se les podría proponer en el examen, ya que como ven la solución es rápida, es directa. Entonces un problema similar a este se les podría plantear en el examen. Bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Si no hay consultas hasta aquí. Problema número 6 nos dice: la hélice superior del helicóptero de la figura tiene una longitud horizontal de 6 metros y se mueve de acuerdo a esta ecuación de movimiento. Si la aceleración centrípeta en magnitud es de 75 metros segundo al cuadrado, pregunta, determina el valor o la rapidez angular. ¿Qué datos tenemos? Veamos. Tenemos aquí como dato numérico la magnitud de la aceleración centrípeta. Un check. Pero él, a su vez, ¿cómo se evalúa? De dos formas equivalentes. La rapidez tangencial al cuadrado entre el radio, o también podría ser la rapidez angular al cuadrado por el radio. ¿Cuál me conviene? ¿La primera o la segunda expresión? Veamos, ¿qué nos preguntan? La rapidez angular. Entonces intuyo que debo de utilizar la segunda expresión, ¿correcto? Bien, voy a utilizar entonces la segunda. Así es. Intuyo entonces que debo utilizar esa segunda expresión. Muy bien. Este de aquí es dato numérico, se conoce. Me preguntan la rapidez angular. Entonces, para eso es necesario conocer previamente el radio. ¿Y cuánto creen que sea aquí el radio de estas hélices? Si nos dicen que la longitud horizontal es de 6 metros, ¿cuánto creen que debe ser aquí el radio? ¿6 metros? ¿9 metros? ¿3 metros? ¿1,5 metros? ¿Cuánto debe ser? 3 metros. 3 metros, claro, porque lo que nos dan como dato es
la distancia o la longitud de extremo a extremo. Esto es lo que nos dan como dato, 6 metros. Entonces, del centro hacia los extremos tenemos el radio. De ahí que entonces 6 metros debe ser igual a 2 veces el radio, o 6 metros es igual al diámetro. De ahí que el radio vale 3 metros. Entonces ya conocemos el radio, ya conocemos la aceleración centrípeta y despejando podremos conocer finalmente la rapidez angular. Bien, este es el borrador. Ahora lo pasamos a limpio. Entonces, como ustedes bien lo han indicado, el radio debe ser igual a la mitad de esa longitud o a la mitad del diámetro. O sea, en este caso 3 metros. Ya tenemos el radio. Ahora, del dato de la aceleración centrípeta, lo igualamos a la rapidez angular al cuadrado por el radio. Despejamos y tenemos ahora que la rapidez angular al cuadrado es igual a la aceleración centrípeta o la magnitud de la aceleración centrípeta entre el radio. Y ahí finalmente reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale la magnitud de la aceleración centrípeta? 75 metros segundo al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? 3 metros. Este cociente nos da 25 y la raíz cuadrada de 25 nos da 5. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Sí, que la rapidez angular con el cual está girando es de 5 radianes por segundo. Hasta aquí podrían tomar la captura. Un problema similar a este también les podrían dar en el examen. Ahora, quizás ustedes se preguntarán, profe, ¿y para qué nos dieron esta ecuación de movimiento? Bien, aquí les dieron esta ecuación de movimiento. Lo escribo por acá. Aquí les han dado esta ecuación de movimiento, ¿correcto? Si yo comparo esa ecuación con la ecuación que yo conozco de teoría, entonces podríamos indicar que por comparación, la posición angular inicial es igual a 10 radian. Pero este dato que se obtiene de esa ecuación de movimiento no ha sido necesario para la solución de este problema o para lo que me están preguntando en el problema. Quiere decir entonces que esta ecuación de movimiento para este problema en concreto es un distractor. Eso quiere decir que no todos los datos, ojo, no todos los datos que les den a ustedes en un problema van a ser necesarios para la solución o para encontrar aquello que les están preguntando. Por ejemplo, acá les podrían decir un helicóptero de masa 1000 kilogramos, ¿no? Por ejemplo, y en ese caso la masa del helicóptero tampoco se hubiera utilizado para nada. ¿Correcto? Entonces esa masa hubiera sido también un distractor, como en este caso esa ecuación de movimiento, ya que esta posición angular inicial no ha sido necesario para la solución del problema. ¿Sí? Por eso también tengan presente que esos datos que les dan en el problema, pero que no son necesarios para su solución, se le conoce como distractores. Porque a veces se cree, uy, no he utilizado este dato, seguramente algo he hecho mal, cuando en realidad todo se ha hecho bien. ¿Sí? Bien, pasamos entonces al siguiente problema. Número 7. Nos dice, un cuerpo se mueve realizando MCUV según esta ecuación de movimiento. Indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Nos dice en la primera, la aceleración angular es 2,5 radian segundo al cuadrado. ¿Verdadero o falso? Entonces para eso voy a comparar la ecuación que me dan con la ecuación que yo conozco de teoría, que es esta. Y observo que el término independiente, en este caso es la posición angular inicial, es aquel que no está multiplicado el tiempo t. En la ecuación de movimiento no aparece ese término independiente, entonces en este caso esa posición angular inicial es igual a 0, ya que no aparece en la ecuación de movimiento. Luego, se tiene que el término que multiplica o acompaña estrictamente al tiempo t es la velocidad angular inicial.
¿Quién acompaña aquí estrictamente el tiempo t? 10. Entonces podemos deducir, podemos inferir que la velocidad angular inicial es 10 radian por segundo. Listo. Luego se observa que el factor que acompaña a t cuadrado es un medio de la aceleración angular. Aquí, ¿quién acompaña o quién multiplica a t cuadrado? Menos 2,5. Entonces ahí igualamos un medio de la aceleración angular igual a menos 2,5. De tal manera que despejando se obtiene que esa aceleración angular es igual a menos 5 radian segundo al cuadrado. Ahora sí, al ojo, ¿cómo debe ser la primera proposición? ¿Verdadero o falso? Nos dice que la aceleración angular es 2,5 radian segundo al cuadrado. ¿Cómo debe ser ahí la primera proposición? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, así es, correcto, falso. Porque en este caso no coincide lo que me están proponiendo con lo que se ha obtenido. Así es, falso, señorita Yasmín. Así es, señorita Shara, es correcto, falso. Y ahí tenemos justamente en limpio, ¿no? La posición angular inicial, la velocidad angular inicial. Y luego aquí comparando, obtenemos que la aceleración angular es menos 5 radianes segundo al cuadrado. Por lo tanto, esa proposición es falsa. Segunda proposición nos dice, el desplazamiento angular del cuerpo al cabo de 10 segundos es menos 150 radianes. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar en esa ecuación de movimiento que nos han dado como dato, el tiempo t igual a 10 segundos. Ahí reemplazamos en esa ecuación de movimiento para t igual a 10 segundos. Lo evaluamos y sería aquí 10 por t, pero t vale 10, menos 2,5 por t cuadrado, pero t vale 10, por lo tanto aquí 10 al cuadrado. Y se obtiene una posición angular final igual a menos 150 radianes. Esto, ojo, es la posición angular final. Nos preguntan acerca del desplazamiento angular. El desplazamiento angular es igual a la diferencia de la posición angular final menos la posición angular inicial. Reemplazando, la posición angular final es menos 150 radianes. ¿Menos quién? La posición angular inicial. Y eso se había deducido que vale 0. Restando aquí menos 150 menos 0, resultado menos 150 radianes. Así es, señorita Yasmín, verdadero, correcto, verdadero. Porque coincide lo que nos están proponiendo con lo que se ha obtenido, coincide. Finalmente, la tercera proposición nos dice, el cuerpo se detiene al cabo de 4 segundos. Si se detiene, quiere decir entonces que la velocidad angular para ese instante de tiempo debe ser igual a 0. ¿Correcto? Entonces vamos a plantear esta ecuación de movimiento, que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Y reemplazamos ahí. La velocidad angular inicial, ahí está 10 radian por segundo, más ¿quién? La aceleración angular que vale menos 5. Más por menos, menos, ahí está menos 5, y esto por t. Ahora, nos dice que al cabo de 4 segundos se detiene. Si se detiene, entonces la velocidad angular debe ser igual a 0. Entonces, para un tiempo t, que aún no sé cuánto vale, esta velocidad angular debe ser igual a 0. Ahí está 0, ¿es igual a quién? A 10 menos 5t. Y despejando obtenemos que se detiene al cabo de 2 segundos. Pero aquí nos dice que se detiene al cabo de 4 segundos. Por lo tanto, eso es falso. Así es, señorita Yasmín, Shara, ¿correcto? Falso. Muy bien, las felicito. Falso. Bien, ahí tenemos entonces el problema número 7. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces la tercera proposición es falso porque no coincide lo que se ha obtenido con lo que nos han propuesto. Bien, unos segundos más y pasamos finalmente al problema número 8. Aquí tenemos el problema número 8 y también las claves de los ejercicios de casa. Nos dice,
El deportista de la figura hace girar el martillo de acuerdo a esta ecuación de movimiento. Determine el módulo, o sea, la magnitud de la aceleración tangencial, si el radio de giro del martillo es de 1,5 metros. Muy bien. Entonces ahí tenemos el radio que describe, correcto, ese martillo. Y nos preguntan acerca de la magnitud o el módulo de la aceleración tangencial. Para eso nos dan como dato esa ecuación de movimiento. Entonces voy a comparar esa ecuación con la que yo conozco de teoría. Bien, comparamos. El término independiente es la posición angular, en este caso 5. O sea que la posición angular inicial es igual a 5 radianes. ¿Qué más? El que multiplica estrictamente el tiempo t, o el factor que multiplica estrictamente el tiempo t, velocidad angular inicial. En este caso es el factor 2 o más 2. De ahí que la velocidad angular inicial es igual a 2 o más 2 radian por segundo. Finalmente, el factor que multiplica a t cuadrado es un medio de la aceleración angular. Aquí, ¿quién multiplica a t cuadrado? Implícitamente tenemos delante de la unidad. Implícitamente tenemos delante de la unidad. Entonces ahí igualamos un medio de la aceleración angular igual a 1. De ahí cuando la aceleración angular es igual a 2 radian por segundo. Ahora, de estos valores, ¿cuál es el precio para conocer la magnitud o el módulo de la aceleración tangencial? Veamos. Hemos visto que la magnitud de la aceleración tangencial es igual a la magnitud de la aceleración por el radio. ¿El radio es dato? Sí, sí es dato, ¿no? Ahí está, 1,5 metros es dato. Si conocemos la magnitud, si se conoce, eso lo hemos extraído de la ecuación de movimiento, un check. Entonces podemos conocer rápidamente la magnitud o el módulo de la aceleración tangencial. Bien, borramos todo esto y lo pasamos a limpio. Les voy a indicar aquí además. Correcto. Y también aquí. Bien. Ahora, como también de unidad, un medio de aceleración, valor de 1, ¿correcto? Entonces, angular de 4. Finalmente, la magnitud o el módulo de la aceleración tangencial es la magnitud de la aceleración angular por el radio. Y ahí reemplazamos finalmente los valores. La magnitud de la aceleración angular, 2, y el radio, 1,5 metros. De que este producto nos da 3 metros segundo al cuadrado. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar captura. Y con esto habríamos finalizado la clase de hoy. Verifiquen si tienen todas las diapositivas, tanto de la teoría como de los problemas. Si no, me lo hacen saber para pasar esa diapositiva que posiblemente les hace falta. ¿Sí? ¿Todos tienen las diapositivas? ¿A nadie les falta Sí, por ahí alguna? profesor. Ok. Bien, jóvenes. Entonces, esto ha sido todo por hoy de mi parte. Mil disculpas nuevamente por las fallas en la conexión. ¿Sí? Ha sido un gusto. Que pasen muy bonita tarde. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias por la clase, profesor. Gracias también a ustedes por su paciencia y tolerancia. Cuídense mucho.